Muy bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias a Dios por el favor de su asistencia. Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarles a todos. Bienvenidos sean en esta reunión. Gracias por su asistencia, ¿verdad? También. Y gracias, por supuesto, por la atención que prestan a este tema, a esta conferencia, a esta reunión. Voy a compartir mi pantalla. Para mostrarles acerca de lo que se trata este tema y lo que vamos a ver en el día de hoy. Este es una serie de estudios bíblicos que están especialmente diseñados para estos tiempos del COVID-19. Esta es una serie de estudios bíblicos que se llama Es Más. Es Más. Y esta serie de estudios bíblicos se llama Es Más, habla acerca de la situación global que por supuesto ha afectado, ¿verdad? Grandemente a el mundo entero en tres áreas muy importantes que quiero resaltar el día de hoy. Es, en primer lugar, el área de la movilidad. Todos ustedes pueden ver, ¿verdad? Y pueden notar, por supuesto, que estamos confinados, que estamos, ¿verdad? En un lugar, todos estamos en una situación de que no nos podemos mover. Entonces, la primera área que se ve afectada con esta pandemia es el área de la movilidad. La segunda área es el área de la agrupación. La agrupación, hablando de las congregaciones o hablando de los grupos pequeños o hablando, ¿verdad?, de todas aquellas iglesias que anterior a esta pandemia estábamos en la iglesia, estábamos en el templo, estábamos en sesiones, estábamos en los grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones nos han estado llevando precisamente, ¿verdad?, a restringirnos en el tema de la agrupación. Y este es un tema que vamos a ver también a lo largo de esta sesión, si ustedes están interesados en continuar, ¿verdad?, con esta serie de estudios acerca de Es Más y también acerca de la situación global de COVID-19 en cuanto a la iglesia. Y la tercera característica o la tercera cosa que ha afectado es la forma de ayudar. Todos nosotros los que estamos aquí, no me queda duda que todos ayudamos de una o de otra manera o de muchas maneras, ayudamos a la gente, ¿verdad?, de nuestra comunidad, ayudamos a la gente de nuestra iglesia o ayudamos a la gente de nuestra familia. Entonces, el COVID-19 ha afectado estas tres áreas: movilidad, agrupación, la iglesia y la forma de ayudar. Y esta situación global está generando cambios importantes en los paradigmas de las personas, de las organizaciones y de las iglesias. Así que de estos temas vamos a hablar en el día de hoy. Cómo le ha afectado a usted que está ahorita escuchándome, cómo le ha afectado a su trabajo, a las organizaciones, al gobierno, a las instituciones, y cómo ha afectado, por supuesto, a la iglesia, cómo ha afectado a todas las congregaciones en las cuales usted, ¿verdad?, y yo nos congregamos y tenemos ahora una referencia. Bueno, esta serie de estudios llamado Es Más, esta serie de estudios el autor, mejor dicho, de esta serie de estudios se llama PIC International. Ustedes lo están viendo ahí en sus pantallas, PIC International. Y PIC International se llama Partners in Christ International, que es amigos o compañeros en Cristo de una manera internacional. Y esta es una organización que está involucrada con los resultados positivos de los cambios de paradigmas. Conscientes de la actual situación, aunque es muy lamentable, dice, ellos buscan cómo aplicar la nueva manera de pensar en cuanto a lo que significa ser iglesia, amar y transformación comunitaria. Personalmente yo conozco a esta agrupación, PIC International. Si no la conociera, no se las mostraría o no tuviera la confianza para poder enseñar y transmitir estos mensajes y esta serie de cosas que estamos viendo el día de hoy. Ellos y yo hemos participado en algunos proyectos desde la ciudad de Hermosillo y continuamos todavía, aunque remotamente, trabajando en algunos proyectos y temas en común en cuanto a la libertad religiosa. Bien, el objetivo de esta serie de mensajes, el objetivo de esta serie, de temas que vamos a abordar el día de hoy es visualizar los cambios. Sin duda, esta pandemia y sin duda esta crisis y sin duda
este tema del COVID-19 nos ha metido en cambios que están dando y esta serie de estudios proponen caminar juntos en asimilar, porque les voy a hacer un comentario. Muchos de nosotros, cuando nos dijeron que íbamos a estar confinados una cuarentena, si acaso un mes o 2 meses, entonces todos pensábamos en regresar inmediatamente a la normalidad y todos pensábamos de alguna manera regresar a lo que antes hacíamos. Pero hoy en día se están levantando ideas, ideologías, se están levantando gobiernos y se están levantando pensamientos de que ya no vamos a volver a la normalidad, de que ya no vamos a estar en una normalidad como antes la conocíamos. De hecho, ahora se está manejando el término nueva normatividad o nueva normalidad, que sinceramente y en mi punto de vista muy particular, no estoy de acuerdo con esa idea o no estoy de acuerdo con esa nueva forma de pensar o con esta nueva manera de ver las cosas. Sin embargo, el mundo le está llamando así, la nueva normatividad o la nueva normalidad. Entonces, esta serie de estudios nos va a ayudar a caminar juntos en asimilar esta nueva normalidad o esta nueva normatividad que le están llamando y construir esta experiencia juntos para que después de la crisis, la iglesia y las organizaciones y las personas construyamos sobre nuevos paradigmas. Bueno, los ejes que se están manejando en esta serie de estudios son 3. Estamos analizando desde el punto de vista bíblico, pero también desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista social, ¿qué es la iglesia? Ahorita voy a pedirles que alguno de ustedes me cuente en un minuto qué es la iglesia para ustedes. Y todos y la mayoría de ustedes quizás me van a dar una respuesta muy bíblica, una respuesta muy de iglesia, una respuesta muy de escuela dominical. Pero el paradigma que estamos ahora viendo y la enseñanza que ahora estamos obteniendo nos da un panorama más amplio, un panorama a nivel global de lo que es la iglesia y lo vamos a analizar también en esta serie de estudios. Segundo, ¿cuál es nuestro llamado ahora en esta nueva normalidad o en esta nueva etapa que la iglesia está viviendo? Y tercero, ¿qué es una transformación? Así que estos 3 temas los vamos a estar viendo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es nuestro llamado? Y qué es, por supuesto, la transformación. Bueno, estos son los temas. El día de hoy estamos viendo, como ustedes recibieron la invitación, la iglesia es más que paredes. Y si a ustedes les gusta y si ustedes están interesados y ustedes dicen al final de la sesión, adelante, yo quiero ir con esta serie de estudios bíblicos, bueno, hay otros más que se llaman ayudar es más que regalar cosas, el amor es más que abrazos, la iglesia es más que religión, el amor es más que likes. Hoy en día todo el mundo estamos buscando likes, ¿no? Pero el amor es más que likes. La comunidad es más que estar juntos, la iglesia es más que costumbres, la vocación es más que un trabajo, la conversión es más que cambiar de religión, seguir a Jesús es más que espiritualidad y mi respuesta ante estas crisis es más que reaccionar. Entonces, todos los viernes voy a estar dando esos estudios bíblicos. Si usted está interesado, va a recibir una invitación de parte mía para poder entrar en esta sesión por videoconferencia, como ahora usted lo recibió y lo está viendo, y entonces podemos participar acerca de esto. En esta ocasión y en estos estudios bíblicos no voy a hablar de doctrina, no voy a hablar de teología, no voy a hablar de dogmas. Lo único que voy a hablar es de una manera práctica de cómo esta normalidad ahora y de cómo esta crisis de la pandemia del COVID-19 ha cambiado la iglesia, ha cambiado mi persona, ha cambiado mi comunidad y cómo podemos nosotros, siendo agentes de transformación y siendo agentes de cambio, cómo podemos nosotros entonces incidir en esta comunidad y en esta cultura. Bien, haciendo entonces este preámbulo y diciéndoles a grandes rasgos de qué se trata esta serie de estudios que voy a estar tratando llamado Es Más, voy a iniciar. Voy a compartir ahora entonces otra parte de mi pantalla. Bueno, voy a entrar entonces en materia y les voy a compartir esto. La organización de PIC International, que aquí está abajo su logo, nos está sugiriendo o sugiere que este sea un foro participativo de análisis y de acción. Cuando es un foro es participación, es decir, que ustedes van a abrir micrófono y ustedes van a poder participar para que podamos, ¿verdad?, intercambiar experiencias
Segundo, analizar. Y tercero, que nos lleve a una acción, que nos lleve a algo, algún cambio y que nos lleve, por supuesto, ¿verdad?, a tener todos nosotros cómo podemos incidir en nuestra comunidad. Y déjeme introducir este estudio bíblico de la siguiente manera para que podamos poner unas bases solamente acerca de lo que estoy diciendo con respecto a el tema de la iglesia es más que paredes. Todos nosotros hemos escuchado hablar de este concepto. La iglesia es más que paredes. De hecho, todos nosotros habíamos estado de alguna manera de acuerdo, involucrados con este tema tan importante de que la iglesia no nada más es estar el templo o estar adentro de nuestras paredes o estar adentro de nuestros lugares de reunión o estar adentro, ¿verdad?, de las reuniones donde hemos nosotros dispuesto todos los domingos podernos sentar para disfrutar de una predicación. La iglesia es más que paredes y la iglesia se hace, por supuesto, afuera. Se hace, por supuesto, ¿verdad?, fuera de los lineamientos de la iglesia que nosotros conocemos actualmente. Déjeme nada más poner algunas bases bíblicas para que ustedes y yo podamos entrar en materia. En medio de esta crisis, porque los especialistas y todos coincidimos que estamos en una crisis, descubrimos que la iglesia es más que lo que ocurre dentro de los templos. La iglesia no nada más es adoración, escuela dominical, predicación, ofrendas, testimonios, acción de gracias, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos aprendido que la iglesia es más de lo que ocurre dentro de los templos. Recordamos que cada uno de nosotros somos la iglesia. Hay una diferencia muy grande entre la iglesia y el templo, entre la iglesia y el edificio. La iglesia somos nosotros, el edificio es las cuatro paredes, obviamente, que estamos ahora haciendo referencia con respecto a la construcción. Entonces, muchas personas y muchos pastores y muchas iglesias le dedican mucho más énfasis o le dedican mucho más tiempo o le dedican mucho más enfoque a la vida de lo que sucede en la iglesia de manera interna. Pero crisis como estas y a lo largo de la historia nos han hecho a nosotros accionar de que la iglesia es mucho más que lo que hacemos dentro de la congregación. Y la iglesia verdaderamente, cuando estamos nosotros en el estricto sentido de la comunidad, vemos que cada uno de nosotros hacemos la iglesia. Si recordamos la historia, podremos ver que no es la primera vez que los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, se ven formados a permanecer dentro de cuatro paredes por estar presos o por las prohibiciones que el gobierno les ha impuesto. Que de ser violadas, esas prohibiciones, les hubiera costado, ¿verdad?, la vida. Vemos que muchas personas sufrieron restricciones por parte del gobierno. La historia nos dice eso. Y si ellos hubieran desobedecido, hubieran violado estas restricciones, les hubiera costado la vida. Hoy estamos aislados por un riesgo que se le llama riesgo de salud. Aún así, el aislamiento no dejó inactivo a los creyentes. Con la perspectiva de que la iglesia es más que cuatro paredes, ellos enfrentaban esto con su estilo de vida. Todos y cada uno de ellos, ¿verdad?, enfrentaban las situaciones que los gobernantes, que los emperadores, que el gobierno, que las crisis, que otras enfermedades les estaban imponiendo, y entonces ellos se enfrentaron de una manera muy, pero muy bíblica y una manera muy, pero muy también enfática y puntual su estilo de vida. La pregunta es, ¿qué hacían los creyentes en su confinamiento? ¿Qué hacían los creyentes en su confinamiento cuando ellos estaban en la cárcel, cuando ellos estaban en su casa, cuando ellos estaban restringidos a salir, cuando muchos de ellos tenían un edicto de parte de un emperador, cuando muchos de ellos tenían quizás alguna orden de no poder predicar el evangelio, de no poder estar reunidos en un solo lugar? ¿Qué es lo que hacían los creyentes en su confinamiento? Bueno, si usted tiene dónde apuntar, anota estas citas bíblicas que le voy a dar para que usted pueda, ¿verdad?, revisarlas, que usted pueda, por supuesto, ¿verdad?, verlas en su casa, en su hogar, que usted pueda leerlas detenidamente, y algunas de ellas las vamos a ver aquí.
En el libro de los Hechos, capítulo número 26, el libro de los Hechos, capítulo 26, ahí vemos a Pablo, vemos al apóstol Pablo en esta etapa de su vida, ahora como apóstol, como creyente. Vemos ahora a Pablo, ¿verdad?, que presenta una defensa y él presenta, por supuesto, ¿verdad?, una clara exposición de lo que era su vida anterior y de lo que ahora Pablo es y de lo que Pablo, ¿verdad?, ahora relata su conversión. Y en toda esta exposición que Pablo nos está diciendo y nos está a nosotros ilustrando, podemos ver que Pablo llegó a estar preso. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo llegó a estar preso y al presentar defensa, vemos nosotros aquí, ¿verdad? En este capítulo 26, al presentar defensa al rey Agripa, ¿sí? Él estaba hablando de su conversión, de su propósito en la vida y animaba a creer en Dios a los que le estaban escuchando. Pablo estaba detenido, Pablo estaba siendo procesado y Pablo estaba coartado de su libertad. ¿Qué hizo Pablo? En vez de amedrentarse, en vez de tener miedo, en vez de tener temor, Pablo lo que hizo fue testificar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Como siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, testificar en medio de las crisis que estamos enfrentando. Veamos otro ejemplo práctico en el libro de los Hechos también. Vamos para allá, por favor, a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28, los que tienen su Biblia, lo pueden ver ahí, ¿verdad? Y los que están anotando, anótelo para que lo puedan ver en sus casas. Pablo predica en Roma, este es uno de los temas que habla en este pasaje de la Biblia. Y Pablo estando preso, ahora ya Pablo era preso, ya Pablo estaba prisionero en esta cárcel, en esta situación, que estaba en confinamiento y que estaba siendo coartado también su libertad. Pablo estaba preso y testificaba del reino de Dios. Nosotros no estamos presos, nos sentimos presos, nos sentimos que estamos dentro de una prisión, ¿verdad? Pero estamos viendo que aún en medio de este confinamiento, gracias a Dios tenemos libertad de tener nuestros servicios, de tener nuestros programas especiales, conferencias, talleres como este, y tenemos la oportunidad de testificar. Anote la otra cita bíblica que le voy a dar. Hechos capítulo 16, por favor. Hechos 16, versículos 24 al 25. Hechos 16, 24 al 25. Y me llama la atención este pasaje de la Biblia. Lo voy a leer rápidamente. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Los que han estado en la cárcel quizás pueden testificar esto. Hay una prisión y hay una prisión más adentro o hay un calabozo más adentro y les aseguró los pies con el cepo, es decir, les aseguró los pies con grilletes, ¿no? Con cadenas, con un cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Pablo y Silas entonces, estando confinados, oraban y cantaban himnos a Dios, aún en medio de una prisión, de una situación que estaba coartando su libertad religiosa. Quiero irme un poquito más adelante. Vemos en el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, las cartas del apóstol Pablo que él escribe. Si ustedes algún día han tenido oportunidad de ver la historia de estas cartas, Pablo, estando en prisión, escribe todas estas cartas. La carta a la iglesia de los Efesios, la carta a la iglesia en Filipos, la carta a la iglesia en Colosas y la carta a su amigo Filemón. En estas cartas Pablo vio algo más que su prisión. Esto influía en sus actitudes y le empujaba a actuar para predicar el reino de Dios y aún así ayudar a otras personas que estaban pasando por problemas. Efesios 1:3, si ustedes quieren anotarlo también, por favor. Efesios 1:3. El apóstol Pablo, aquí escribiendo desde la prisión precisamente, él decía en este pasaje, bendito sea el Dios, dice, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que, dice, nos bendijo con toda bendición
espiritual. Bendecía a Dios por la bendición que él recibía aún estando en confinamiento, aún estando, perdón, encerrado, aún estando coartado de su libertad, ¿verdad? Física, y que él entonces estaba bendiciendo a nuestro Señor. Y por último, quiero darles otra cita bíblica, Filipenses 4:4, vamos para allá, por favor, si ustedes lo están viendo en sus pantallas, o lo están viendo ahí en sus Biblias, o lo están anotando. Filipenses 4:4. Este también es otro ejemplo de lo que estamos nosotros experimentando hoy. Pablo dice en su carta, regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez os digo, regocijaos. Yo creo que el que estaba ayudándole a escribir la carta, porque Pablo siempre tenía a un ayudante, un escritor que le estaba escribiendo lo que él estaba dictando, yo creo que, me imagino que este escritor le decía, disculpe, no escuché bien lo que usted estaba diciendo. Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Y el escribano decía, disculpen, no escuché bien. Otra vez os digo, regocijaos. Como que doblemente le estaba a él, ¿verdad? Dándole a entender que en su prisión Pablo estaba gozoso y exhortaba a otros a estar siempre gozosos y a orar siempre sin cesar. Muy bien, bueno, déjenme entonces aquí continuar con esta presentación. Quiero que ustedes vean estas tres preguntas, o quiero que vean ustedes estas tres cosas que estoy aquí poniendo en la pantalla, para que usted y yo las podamos reflexionar y que podamos en un momento más, ¿verdad?, abrir micrófono. Déjenme explicarles de qué se trata para que podamos participar. Número 1, o inciso A. Ustedes si están apuntando ahí, anoten lo que vamos a decir para que ustedes puedan inmediatamente después responder si ustedes gustan participar. Inciso A. Enlista las 5 actividades más importantes de la iglesia. Las 5 actividades más importantes de la iglesia. Puede ser tu iglesia, puede ser la iglesia en general, o puede ser el concepto de la iglesia que estamos viendo ahora. Pero ¿cuáles son las 5 actividades más importantes de la iglesia? Número 2, o inciso B. ¿Cuántas de estas actividades se desarrollan en el templo? ¿Cuántas de estas actividades se desarrollan en el templo? Ahora, cuando estoy hablando de actividades, o cuando estamos refiriéndonos a actividades, estoy hablando de cosas que hacer. Estoy hablando de acciones. Estoy hablando de algo por el cual nos juntamos, o algo por el cual estamos reunidos, y entonces llevamos una tarea o un fin en común. Actividades de la iglesia. ¿Cuántas de estas se desarrollan en el templo? Y número 3, o inciso C. ¿Qué acciones se implementaron en tu iglesia para continuar desarrollando las actividades más importantes? ¿Qué acciones se implementaron en tu iglesia para continuar desarrollando las actividades más importantes? Y antes de darles a ustedes el tiempo para que podamos participar, quien quiera de ustedes participar puede abrir su micrófono sin mayor problema. Solamente quiero decirles que en menos de un minuto se va a acabar la sesión. Y entonces, como les decía ahorita a todos los que están ahorita aquí en la sesión, se va a acabar la sesión y entonces vamos a entrar nuevamente con la misma liga que yo les di, que yo les mandé a su WhatsApp. Con la misma liga vamos a entrar y entonces continuamos con la sesión para responder estas preguntas que son muy importantes. Entonces, para poner un poquito en contexto y en perspectiva las preguntas que acabo de decir ahorita, quiero que ustedes piensen en las actividades que las iglesias o su iglesia considera más importantes, que pueden ser actividades desde educación, desde alguna acción en la comunidad, desde alguna contribución, alguna colaboración, etcétera, etcétera. Son actividades que la iglesia hace. ¿Cuántas de esas se hacen en el templo? Pero también la pregunta que ahorita les voy a hacer es, ¿cuántas se hacen afuera? Y ahorita esas actividades las vamos a cotejar, porque ya no estamos en el templo. Ahora las podemos hacer o no las podemos hacer desde nuestra casa, desde nuestra comunidad, desde lo que estamos ahora nosotros llamando confinamiento
o este encierro social o este distanciamiento social. Podemos hacer algunas actividades, podemos realizar todavía y mostrar el amor de Cristo a las personas que nos rodean. Bien, quien quiera de ustedes entonces participar, quien quiera de ustedes ahora mismo abrir su micrófono, ¿verdad? Y estar participando, lo puede hacer sin mayor problema. Enlista 5 actividades más importantes de la iglesia. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién nos dice 1, 2, 3, 4, 5? ¿Quién nos dice cuáles son las actividades más importantes de la iglesia? Adelante, quien quiera hacerlo. Adelante. ¿Quién dice yo? Pues buenas tardes, Dios les bendiga. Adelante. Las actividades más importantes de las iglesias, propagar el evangelio, también hacer talleres, conferencias, como ahorita también otra de las actividades es las bíblicas de vacaciones de los niños. Y también está para cualquier actividad que se nos presente. La oración también es importante. Muy bien. Es mi opinión, gracias. Excelente, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias por su opinión, ¿verdad? Y es muy importante. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué otras actividades? Enlista 5 actividades más importantes de la iglesia. ¿Alguien más? Adelante. Adelante. ¿Quién más nos comparte? La escuela dominical, campañas evangelistas, de evangelismo. Okay. Muy bien. ¿Qué más? 5. Bueno, es que ya mencionaron varias de las que tenían. Sí, está bien. La oración. Bien. La oración. Y la oración, las conferencias. Ok. Muy bien. Bueno, perfecto. Gracias. Buenas noches. Soy Víctor Villanueva. Las 5 pastor? tareas prioritarias de una iglesia, pues es evangelizar, discipular, adorar, servir y la coinonía o comunión. Excelente, muy bien, Pastor Víctor. Esas son las 5 actividades más importantes que se vuelven ministerios y también se vuelven, ¿verdad?, la vida de la iglesia. Adoración, comunión, servicio, predicación y la última, ¿cuál dijo usted? Se me olvidó, la número 5. Discipulado. Gracias. Y el discipulado, ¿verdad? El ser conformes a el carácter de Cristo. Exactamente, esas son 5 actividades muy importantes y vitales de la iglesia. Gracias. Esas las vamos a estar analizando también. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué otras actividades hay dentro de la congregación? ¿Qué otras más? ¿Quién más nos comparte? Pueden abrir su micrófono en este momento. Sí, adelante, Miriam. Adelante. Puede abrir su micrófono. Adelante, Miriam. Abra su micrófono. Ahí dele clic y abra su micrófono. Sí. ¿Sí me escuchan? Adelante, sí, muy bien, te escuchamos. Sí, el hermano abarcó, ¿verdad? Las más importantes. Todas las más importantes, sí. Sí. Y pues una de las principales, yo creo, es la comunión unos con otros, que es, yo creo, lo que se ha perdido más en esta época de pandemia, ¿verdad? Que Así es. no podemos juntarnos y pues todas las que dijo la hermana y los que dijo la hermana también, las que han mencionado, pues están abarcadas. Muy bien, gracias. Gracias por su participación. ¿Alguien más nos quisiera comentar qué otras actividades son importantes en la iglesia? ¿Alguien más? Puede habilitar su micrófono y participar. Este es un foro de participación y lo vamos a conjuntar todos, ¿verdad? Para poder llegar a una sola conclusión. ¿Alguien más? Adelante. ¿Sí? Adelante. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos, Martín. Adelante. Bueno, en sí lo que sería el domingo, pues podría ser lo que es el servicio, lo que es la predicación, Okay. La escuela dominical. Muy bien. La pues, reunión de lo que son varones, mujeres y niños. Muy bien. Incluso pues los domingos bautismos.
Ok, Y, muy bien. y incluso pues diezmos y ofrendas, ¿verdad? Porque también eso es bueno para el poder, el movimiento de las propias actividades de la iglesia. Por supuesto, claro que sí. Muy bien, claro, claro que sí. Ahí Las dentro también cosas. está lo que mencionamos, ¿no? También acerca de la comunión de la Cena del Señor, etcétera, ¿no? Algunas de las actividades propias que hacemos dentro del programa de la congregación. ¿Alguien más que Sí. nos quiera comentar? ¿Sí? Perdón, otra de las actividades que se me había olvidado a mí muy importante es la reunión entre hermanos, ¿verdad? Hay iglesias que se reúnen una vez al mes como congregación y hacen unas reuniones preciosas, ¿verdad? Invitan a otras mismas iglesias para tener Ok. comunión. Es lo que mencionaba el hermano, también la comunión es muy importante entre nosotros para Ok. conocernos, y como el Señor siempre estaba rodeado de gente, así Él también tenía comunión unos con otros. Hablando de una confraternidad entre iglesias o confraternidad entre varios hermanos, ¿verdad? Ok, muy bien. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? No quiero dejar pasar la Así oportunidad. es. Pues mira, yo estaba pensando, Sí, aparte de adelante. todas las actividades que he mencionado, ¿verdad? Que son las actividades normales de la iglesia, ayer se me ocurrió, me lo puso el Señor en el corazón, ¿verdad? Ahorita que mencionaste toda la comunión, la Santa Cena, estaba pensando yo y voy a orar a Dios, a ver si la podemos ofrecer virtualmente también, en el sentido de que dirigir la Santa Cena desde aquí de casa y que la gente la tome en su casa, que prepare su pedacito de galleta, que prepare su copita de jugo de la vid, ¿verdad? Y es una actividad que pues también podemos tener en forma virtual. Se me ocurre decir esto ahorita, ¿no? Porque es algo que traigo en mi corazón, ¿no? Pero, sin embargo, las actividades pues son las que estamos diciendo, ¿no? La coinonía, el servicio, la oración, las reuniones, los cultos. Tú sabes que en una iglesia tenemos cultos semanales en las lomas, en casas. En otra iglesia pues no tenemos en casa, ¿verdad? Pero en fin, son actividades que son regulares en la iglesia que son hermosas, son para Muy edificación bien. nuestra, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuántas de estas actividades se desarrollan en el templo? ¿Cuántas de estas actividades se desarrollan en el templo? Ya identificamos cuáles son las más importantes de la iglesia, pero ¿cuántas de estas se desarrollan en el templo? ¿Sí? Creo que la mayoría, ¿no? Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuántas se desarrollan en el templo? La mayoría de ustedes dijo, ¿verdad? O hizo referencia lo que hacemos el domingo, lo que hacemos en el templo, lo que hacemos reunidos todos, ¿verdad? Entonces, la reflexión aquí o el punto de reflexión es pasar a la pregunta número C o la pregunta número 3, de que ya que identificamos cuáles son las actividades más importantes, segundo, cuáles de estas se desarrollan en el templo, entonces, en esta etapa o en esta época de crisis o en esta etapa de confinamiento, ¿qué acciones se implementaron en tu iglesia? O sea, cuando supieron que íbamos a estar en este confinamiento, cuando supimos que íbamos a estar en este distanciamiento social, ¿qué acciones se implementaron en tu iglesia para continuar desarrollando las actividades más importantes? Por ejemplo, si tomamos el tema de la adoración, y hablando de adoración en todas sus expresiones, cantos, ofrendas, testimonios, acción de gracias, el orden del servicio, todo lo que es la adoración de manera global, lo que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en vivo y a todo color ahí en la iglesia. ¿Cómo se implementó ahora en esta modalidad? ¿Cómo se implementó en la iglesia la manera de llevar la adoración para continuar desarrollando estas actividades o esta actividad que es muy importante? ¿Qué hizo su iglesia o qué hicieron las iglesias? A lo mejor muchas de ellas no están todavía teniendo cantos, himnos, cánticos o algún tipo de alabanza en sus servicios. Solamente dan predicación, solamente exponen la Biblia, solamente dan un tema, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles de estas cosas que estamos hablando ahora, la comunión, por ejemplo, el discipulado bíblico, por ejemplo, lo que viene siendo la predicación, la exposición, todas estas actividades, ¿cómo se implementaron en tu iglesia
para continuar desarrollando estas actividades que son importantes. ¿Quién nos quiere sugerir? ¿Quién nos quiere comentar algo? Adelante. Pues en la iglesia de nosotros, Dios los bendiga, ¿no, hermano? Gracias. En la iglesia donde estamos ahorita sí. congregándonos, todo se está haciendo por medio del Zoom, ¿no? Por medio de la red. Los domingos, los martes tenemos junta de varones, reunión de varones, y todos los días de 8:30 a 9:10 más o menos tenemos tiempo de oración, ¿no? De lunes a viernes. Eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en la iglesia. Y la comunión es que somos en familia. Estamos no más de 10 en cada casa. Nos juntamos 2 familias. Por ejemplo, nosotros somos 6 y viene otra familia que son 5, ya somos 11 y nos juntamos nosotros, ¿no? Así lo distribuyó el pastor para poder congregarnos y estar en comunión, ¿no? Ese es mi punto de vista. Enterado, muy bien. Qué bueno. Entonces, se adecuaron e implementaron acciones para continuar desarrollando estas actividades que son importantes. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera comentar qué hizo? ¿Qué hicieron sus iglesias? Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Adelante. ¿Qué tal? Pues mira, primero que nada un saludo desde el estado de Puebla a todos los hermanos. Saludos. Y pues la mayoría de las iglesias aquí en donde nos congregamos, muchos hicieron grupos de WhatsApp para precisamente día a día compartir un versículo, igual por ahí a través de los medios de las redes sociales, pues hicieron lo que es de 8 a 9, la hora que transforma, y ya por la tarde pues también los discipulados que hay, tanto como de pláticas de varones, como bien decía el hermano, plática de damas, y discipulado a los jóvenes de prepas y secundarias. Ahorita pues lo dejaron para el fin de semana, lo que es sábado. Prácticamente la mayoría no tiene clases, y de esta manera pues la mayor parte de las iglesias está predicando la palabra, y en el caso pues de los que por ahí podemos seguir trabajando pues con la gente que va al negocio, pues le predicamos, porque pues hay mucha gente que tiene hambre, y como iglesia, ya lo decías al principio, pastor, pues que no se trata de que sean 4 paredes, más bien la iglesia somos nosotros, y tenemos que predicarle a toda la gente posible para que sea alcanzada. Excelente, muy bien. Y vemos que con este tipo de acciones que se han implementado, yo no sé usted, ¿verdad?, en su experiencia, pero nosotros hemos llegado a más personas, tenemos más alcance y podemos entrar las veces que querramos, porque así como ahorita estamos grabando esta sesión, yo la subo al ratito y mañana la puede ver cualquier persona que no se enteró de este taller, o que simple y sencillamente no pudo conectarse. ¿Alguien más que nos quiera comentar antes de continuar entonces a lo que sigue? ¿Qué acciones se implementaron en tu iglesia para continuar desarrollando estas actividades muy importantes? Bueno, por ejemplo, en el caso de la iglesia de los altares, sí. La gente siguió reuniéndose 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Grupos pequeños de 5 o 6 personas, ¿no? Hay un hermano que es el cantante ahí, envía por Facebook sus alabanzas. Hay una hermana que envía un tema también. Y en fin, se han estado complementando ahí en la iglesia de los altares. En la iglesia de las Lomas, pues lo que hemos estado haciendo es, las mujeres han estado mandando WhatsApps con las lecciones, con lo que les corresponde ver cada semana. Cada miércoles también, cada jueves, perdón, yo le encargo a una hermana que recoja las oraciones, y la gente empieza a manifestar sus oraciones por el WhatsApp, ¿verdad? Y mandamos predicaciones, mandamos audios, nos seguimos en todas esas actividades, ¿no? De alguna forma estamos comunicados, de alguna forma le estamos dando seguimiento a un trabajo que ya lo hemos hecho virtual, ¿verdad? Sí estamos confinados, ¿verdad? Como tú mencionabas acerca del apóstol Pablo, pues no había todas estas redes sociales ni nada, ¿no? Lo que tenía cartas, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que seguirle dando
continuidad. Es una bendita oportunidad, como yo digo a la gente, en cada mensaje que les enviamos a la gente nosotros, le decimos y le recalcamos que es una bendita oportunidad para que se dé a conocer el Evangelio. Y yo digo, ustedes compartan lo que están escuchando, lo que están recibiendo, para que la gente conozca a Cristo. Ahorita la gente busca respuestas, busca con ansia ver qué sigue, ¿verdad? Entonces la iglesia continúa trabajando, se implementaron todas esas situaciones para que pueda darse a conocer el dignísimo y altísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tiene que continuar y cada quien a su modo ha estado participando en todo ese tipo de actividades. Bendito el Señor, ¿verdad? Que nos ha dado esa oportunidad de poder ser partícipes todavía, de llevar el mensaje extramuros, que es lo que se trata. Okay, eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, nos obligó, ¿verdad?, a buscar nuevas maneras, nuevas formas. Conozco estas dos iglesias y sin temor a equivocarme, sé que una de ellas a lo mejor no tiene los medios o la facilidad o la experiencia para poder usar la tecnología, la otra sí, y más o menos. Entonces, pero de alguna manera estamos implementando en medio de esta crisis cómo continuar desarrollando, ¿verdad?, las actividades más importantes. ¿Alguien más antes de continuar? ¿Alguien más que nos quiera comentar? Pastor Miguel, quería compartirles algo. Sí, Pastor Víctor, adelante. Aparte de todas nuestras actividades de la iglesia están en la red. Nosotros no dejamos nada. Inclusive fue una bendición, hermano, el poder alcanzar más lugares dentro y fuera del país. Y no teníamos idea que esto iba a ocurrir. Seguimos teniendo nuestros 2 cultos del domingo, las escuelas dominicales o las clases. Pero hay algo interesante, la cena del Señor la compartimos y se nos unieron 500 personas, inclusive de otras iglesias bautistas. Wow. Estamos transmitiendo el culto de oración. Nosotros avisamos, mandamos la receta del pan, ¿sí? Se indicó cómo preparar el jugo de uva, todo, y se unió la gente y fue una cosa hermosa. Creo que el próximo mes, nosotros cada mes la hacemos, sí. Va a ser mucho mejor. Pero quiero comentarle también, hermano, que algo que volvió y que estaba en extinción fue el culto familiar. Todos los días yo envío un devocional y una lista de oración a la iglesia y ellos hacen el culto familiar. Y escuche esto, hermano, que a mí me impactó mucho. Llevamos 3 meses en una cadena de oración ininterrumpida, 24 horas, la iglesia orando. Todos los días, media hora cada persona, y hay grupos. Eso quería compartirle. Gracias. Fíjese que todo lo que está comentando usted, yo también lo estoy siguiendo. Usted me comparte todo lo que ustedes hacen y nos hemos unido. De hecho, estamos en esta semana en una cadena de oración. Y las 2 cosas que usted mencionó al final son importantes. La primera, bueno, todo lo que usted mencionó, pero la primera que usted resaltó, quise decir resaltó, la del culto familiar. Hemos dejado el culto familiar olvidado, ¿verdad?, por diversas actividades que durante el día tenemos. Ahora tenemos tiempo para hacerlo. Y segundo, ¿verdad?, este tiempo precioso de oración. La mayoría de los pastores estábamos mordiéndonos las uñas y los dedos porque decíamos, ¿cuándo vamos a tener un tiempo largo de oración? Lo que le llamamos veladas de oración, que después fueron vigilias de oración de más cortito tiempo y después ya duraron 2 horas de oración, ¿verdad? Nos quedábamos hasta las 11 de la noche y ya era tarde y nos íbamos a la casa cada quien. Bueno, ahora podemos tener y retomar este periodo de oración y qué bendición que su iglesia lo hace 24 horas. Nosotros estamos empezando apenas ahora con 6 horas, 7 horas de oración continua y queremos obviamente extenderlo a más tiempo, por supuesto. Muy bien. Gracias por sus experiencias. Nos nutren a todos los que estamos aquí ahora y creo que estamos tomando, ¿verdad? Anotando estas experiencias y por qué no también compartirlas con nuestros líderes, con nuestros pastores y por supuesto con nuestra familia, porque en este tiempo de confinamiento, nosotros estamos buscando la manera de alimentar a nuestra familia por medio de la iglesia, pero también en los recursos propios que el Señor pone a nuestra disposición. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente para dar celeridad a este tema y voy a ver algunos puntos básicos de la reflexión. La iglesia es más que paredes. Ahora, ¿qué es exactamente la iglesia entonces? ¿Qué es exactamente la iglesia?
bueno, quisiera dar oportunidad para que si alguno de ustedes pueda tener una explicación, lo pueda hacer, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente la iglesia? La explicación tradicional o la explicación que nos han estado enseñando por muchos años en nuestra iglesia es, la iglesia es una asamblea, es un grupo de personas, es un grupo de gente que ha sido rescatado, que ha sido transformado, que ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo al momento de aceptarlo en su corazón, al momento de confesarlo en su corazón, que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que pertenecen a una iglesia local. Pues, han recibido a Cristo en su corazón, han aceptado a Jesucristo. Segundo, se han bautizado como evidencia de su salvación, se han bautizado como obediencia y como un acto de obediencia, un paso de obediencia que el Señor dejó establecido. Y tercero, son miembros actualmente de una iglesia local. Pero en este conjunto de asamblea, en este conjunto, ¿verdad?, de personas que se reúnen en un edificio, pues ahora yo no sé si nos vamos a atrever a redefinir un poco lo que es el concepto de la iglesia, ¿no? Porque decíamos al principio, iglesia y templo no es lo mismo. La iglesia, y en un sentido respetuoso y de orden, la iglesia, ¿no? Somos todos los miembros que conformamos una iglesia local y las iglesias universalmente hablando o mundialmente hablando que están establecidas en este planeta. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos todos nosotros los que estamos ahora, ¿verdad? Conformando el cuerpo de Jesucristo. Entonces, pero no estamos en el templo, no estamos en el edificio, no estamos en el lugar de reunión, no estamos teniendo físicamente nuestras reuniones. Entonces, ¿podríamos ahora agregarle algo más a este concepto de iglesia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es exactamente entonces la iglesia? ¿No? La iglesia está en todas partes ahora. La iglesia está en casa. Podemos decir que la iglesia, con todas sus letras, es la iglesia en casa. Adelante, Miriam. Adelante. Pues exactamente, así como dices, Miguel, Sí. somos un cuerpo de Cristo y no nada más localmente, sino que universalmente. Y pues yo creo que este confinamiento nos ha hecho optar muy seriamente de que somos parte de la iglesia 24/7, ¿verdad? Los 7 días de la semana, las 24 estemos, y no nada más cuando nos vamos al lugar de reunión, porque mal llamado templo, porque el templo somos nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y pues no necesitamos estar en un lugar, sino que estamos ahora como decía el hermano, hemos tenido nuestros cultos de hogar, nuestras reuniones con nuestra familia, y ahí cantamos, y ahí compartimos, ahí oramos unos por otros, y tenemos la comunión también, ¿verdad? La Santa Cena, y ahí está, es la iglesia. Y donde quiera que estemos, somos la iglesia, estemos en el trabajo, estemos en la escuela, estemos en la calle, donde quiera, ¿verdad? Somos parte. Y yo creo que eso es algo que debemos retomar, ¿verdad? Saber que no necesitamos estar dentro de 4 paredes o en un lugar que llamamos iglesia, siendo el edificio, o el templo siendo un edificio, cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nosotros somos parte de esa iglesia donde quiera que estemos. Y pues yo creo que ahorita con esta nueva normalidad, somos la iglesia donde quiera, estamos orando por nuestros hermanos, estén en Hermosillo, estén en Estados Unidos, estén al otro lado del mar, estamos orando. Hemos visto la sanidad, hemos visto también que muchos han partido con el Señor, y nos ha dolido, a pesar de que no estamos ahí, nos ha dolido cómo nuestros hermanos sufren también con esta enfermedad, con este virus, y no estamos ahí, pero somos hermanos, somos hijos de nuestro Dios, y somos la iglesia donde quiera que estemos. Amén, gracias. ¿Alguien más entonces? ¿Qué podemos ampliar este concepto dentro de este orden? La iglesia en casa. Sí. Adelante. Pastor, yo iría más allá. Para mí seríamos la iglesia, seríamos la luz, porque ahorita estamos en muchos puntos y donde quiera que estemos, pues debemos de ser luz, como bien lo decía.
orar por nuestros hermanos, orar por la gente que ahorita está sufriendo y mostrar esa tranquilidad, esa paz que nos hace diferentes a los demás, en el sentido de pues que sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que ya nos salvó y que es fiel en sus promesas. Entonces es ser luz y ser sal, contagiar a todos los hermanos de esa paz y experiencia personal en el trabajo, en el negocio, en la calle. Creo que es un momento de iluminar a la demás gente como iglesia. Que esa luz que estaba, a lo mejor, como se decía hace un momento, estaba ahí anteriormente en reuniones, hoy tiene que brillar y tiene que evolucionar, esa es la palabra correcta, de otras formas, utilizando nuevas formas de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces la iglesia en casa, la iglesia es luz porque está yendo a los lugares, ¿verdad? Que ahora hay necesidad, que estamos viendo en nuestros vecinos, nuestra familia, y estamos yendo a los lugares donde mucha gente, ahora hoy en día, ¿verdad? Que no ha tenido oportunidad de ir a la iglesia, lo pueden ver también en las redes sociales. ¿Alguien más antes de continuar? No quiero dejar a nadie sin participar. Sí, yo quisiera, mijo, Sí. decir la opinión. Sí. La iglesia. Antes se predicaba, ¿verdad? En las sinagogas. Ok. Entonces vemos cómo en las sinagogas, ¿verdad? El Señor se presentaba, leía el rollo, abría el rollo de la palabra de Dios. Ahora la sinagoga es nuestra casa. El Señor nos ha permitido estar aquí. Un día vamos a salir, tenemos que ir a nuestra iglesia porque es la casa de Dios. Dice la palabra de Dios, el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces nosotros ansiamos ir a la casa del Señor, pero sabemos que aquí en casa también podemos predicar la palabra. Por ejemplo, yo he conocido a mis hermanas por medio de toda esta crisis, ¿verdad? Hermanas de otras iglesias que hemos tenido una relación muy bonita, como si las hubiera conocido ya. Entonces, para mí esto ha sido maravilloso y poder compartir también la palabra de Dios. Hemos orado, hemos llorado juntas, hemos leído la palabra por medio de textos, anuncios, todo lo que es. Entonces, para mí esto es algo maravilloso, único, que yo creo que ya no se va a volver a repetir. Creo que Dios está llamando en nuestros corazones para predicar la palabra de Dios. Siento que también la venida del Señor está cerca. Lo siento, no nada más yo, sino muchos hermanos. Y ahorita es donde el Señor nos dice, predica la palabra, no te calles, habla los tuyos, habla a toda aquella gente que está muriendo, ¿verdad? Día tras día sin Cristo. Esa es mi opinión. Gracias. Muy bien. Gracias, no, gracias. Se extiende entonces este concepto también. Y esto nos lleva al segundo punto, tener presente que lo que ocurre en la iglesia, en todos nosotros los que estamos ahora y los millones de hermanos que están en sus casas, en sus hogares, la iglesia en casa, siendo luz, como dijo también nuestro hermano Gerardo, es más que lo que ocurre en los templos. De hecho, les voy a decir una cosa, la iglesia es participativa también. Es cierto que en los templos, el que está dirigiendo es el único que habla, los de la alabanza son los únicos que cantan, el pastor es el único que predica y ciertos hermanos están sirviendo. Bueno, ahora nosotros estamos siendo partícipes también, ¿verdad? En esta nueva modalidad de lo que es la iglesia. Ahora somos nosotros los que estamos tomando el ministerio en nuestras manos. Estamos tomando la oración, estamos tomando la comunión, estamos tomando la adoración, estamos tomando la predicación, porque lo que escuchamos del pastor y lo que estamos viendo, ¿verdad? En la red social, cuando ponen ahí la predicación y todo esto, nosotros lo tomamos, lo copiamos y lo pasamos. Y yo he visto que muchos de ustedes hacen esto. Le ponen un pequeño texto y le dicen, quiero compartirte esta predicación que el pastor dio el domingo porque sé que estás pasando por esta situación. Dios puso en mi corazón ponerlo para ti especialmente. Así que sin afán de ofenderte, quiero que lo oigas. Y miren, eso es parte de tomar participación activa en nuestra iglesia. Tener presente que lo que ocurre en la iglesia es más de lo que ocurre dentro de los templos. Y número 3, buscar las formas para continuar construyendo la iglesia a pesar de la restricción de no reunirnos en el templo. Aquí hay 2 reflexiones que les quiero dejar en su corazón. Número 1, si mañana el gobierno dice que ya podemos reanudar las actividades en el templo, yo no sé usted, pero yo no quisiera dejar de hacer lo que estamos haciendo ahora en casa, lo que estamos haciendo ahora en nuestros hogares.
yo quisiera no dejarlo de hacer. Muchos de nosotros no teníamos las cosas que ahora estamos haciendo, ni llegamos a los lugares que estamos llegando. Sería un error o sería una fatalidad cerrar todo lo que hicimos en casa en este tiempo de confinamiento y regresar a lo que hacíamos en el templo, que no estoy diciendo que es un error ir al templo, no. Estoy diciendo que sería un error dejar de hacer lo que estamos haciendo en casa, dejar de reunirnos familiarmente, dejar de orar todos los días o inclusive 24 horas, dejar de predicar, dejar de reenviar mensajes, etcétera, etcétera, dejar de compartir masivamente, ¿verdad?, las predicaciones y los cultos de la iglesia. ¿Por qué? Porque necesitamos buscar estas formas para continuar construyendo la iglesia a pesar de la restricción de no reunirnos en los templos. Mire, yo no sé cuál sea su punto de vista o no sé cuál sea su pensamiento y no vamos ahorita a discutir este tema. Muchos creen que este confinamiento y muchos creen que esta restricción es toda una conspiración orquestada para que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, nos continúe en esa libertad religiosa que tiene. Es decir, para que entonces el enemigo está aprovechándose para que nosotros, ¿verdad?, bajemos la guardia y que el evangelio no se propague. Muchos creen eso. Otros no lo creen. Otros creen que simplemente sí es parte de un cuidado de salud y la mayoría cree que es parte de una restricción del gobierno en el buen sentido para que todos nos cuidemos. Pero independientemente de cómo sea el pensamiento o la situación que estamos enfrentando nosotros, esta restricción de no reunirnos es algo que nosotros veníamos predicando por muchísimos años. Yo me acuerdo de pequeño y los pastores que fueron mis pastores y mis maestros del seminario que fueron mis maestros, yo recuerdo decir en muchas predicaciones que algún día vamos a estar restringidos, que algún día vamos a estar nosotros confinados, que algún día íbamos a estar nosotros precisamente siendo perseguidos, si me permite la palabra, y siendo también obstaculizados. Y la pregunta era, ¿qué haremos? ¿Obedeceremos a Dios? ¿Obedeceremos al gobierno? ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Sinceramente, déjeme decirle aquí una cosa. Muchos de nosotros quizás lo predicábamos, pero a lo mejor no pensábamos que nos iba a tocar a nosotros es vivir esta crisis y estos tiempos que la Biblia habla como principios de dolores. Entonces, la reflexión es aquí buscar las formas para continuar construyendo a pesar de la restricción de no reunirnos en los templos. Hay muchas frases en internet que ahora están circulando y una de ellas es que la iglesia está en casa. La iglesia no se detuvo, la iglesia continúa. El enemigo quiso, por medio de esta crisis, dice una reflexión por ahí o un meme, dice por ahí que el diablo quiso restringir a la iglesia o que quiso, ¿verdad?, coartar a la iglesia, pero no. Nos damos cuenta nosotros mismos y nos hemos dado cuenta y lo hemos expresado así, que a pesar de la restricción no es ningún impedimento para continuar entonces con las reuniones y también siendo la iglesia. Bueno, aquí hay algunas preguntas más de reflexión todavía. Se supone que este es un trabajo en grupo, pero la sesión no nos da ahorita para poder trabajar en grupos, en sesiones, pero aquí están otras preguntas de reflexión. En medio de este confinamiento, ¿logramos ampliar más la visión de lo que la iglesia es? O sea, ¿hemos logrado ampliar más esa visión? Muchos se les hace extraño estar en casa confinados y leer la Biblia. De hecho, muchos todavía no se acostumbran a eso. Les es difícil reunir a su familia, abrir la Biblia, empezar a comentar, orar, cantar y entonces hacer un culto familiar. Pero pensemos en esto y llevémonos esto en nuestros corazones. Y si usted gusta, tómele una fotografía o apunte estas preguntas de reflexión y hágalas juntamente con su familia. Hemos logrado una visión más amplia de lo que es la iglesia con este tiempo de confinamiento. Segundo, ¿hubo cambios positivos en mi vida diaria? ¿Cómo cuáles? ¿Ha habido cambios positivos? Muchos, yo sé que están ahora con temor, con miedo, con situaciones difíciles en su vida que están pasando. Necesitan consejería y necesitan el estar físicamente con alguien. Vimos hace unas semanas atrás, contábamos testimonios de personas que están pasando esta pandemia solos. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, a mi esposa,
a mi hijo, ustedes, la mayoría, tienen a sus familias también. No estamos solos físicamente, pero hay una gran mayoría que están solos. Y entonces ellos viven esta etapa del confinamiento en una soledad, en una situación muy difícil. Bueno, pero ha habido cambios positivos en mi vida diaria. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían esos cambios positivos? La tercera pregunta de reflexión sería, ¿cuáles de estos cambios positivos en mí y en la iglesia seguiré practicando? ¿Y por qué? ¿Cuáles de estos cambios positivos en mí y en la iglesia seguiré practicando? Si vamos a regresar, como decía la hermana ahorita, déjenme aquí darles un anuncio importante. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud dijo que esta crisis o esta pandemia o este virus, el cual llamamos COVID-19, es un virus que va a permanecer con nosotros por lo menos 3 años. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que las iglesias pueden estar en riesgo de permanecer por un largo tiempo cerradas, por un largo tiempo sin abrirse, por un largo tiempo sin poderse reunir. Y eso es un atentado, por supuesto, a la libertad religiosa, pero también es un reto para todos nosotros el poder ver que hay cosas que la iglesia ahora actualmente está haciendo a través nuestro, de nuestros hogares, y ahorita vamos a llegar al punto, o tenemos que llegar al punto de cómo esto tiene que traducirse a la comunidad. Porque si los gobiernos y también los sistemas de salud dicen que permanentemente vamos a estar lidiando con esta crisis, con este virus, en donde vamos a regresar y luego nos vamos a confinar. Vamos a regresar y luego nos vamos a confinar. Vamos a estar en ese estira y aflojo mientras no haya una vacuna, dicen ellos, mientras no haya un medicamento que pueda controlar esta crisis, esta pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles cambios positivos en mí y en la iglesia seguiré practicando y por qué? Inciso D. ¿Cuál es mi idea ahora sobre qué tan fundamental es el templo en el crecimiento y acción de la iglesia hoy? ¿Qué tan fundamental es el templo en el crecimiento? O sea, ¿qué tan fundamental es para mí entonces ahora la necesidad? Cuando nosotros hemos iniciado algunas iglesias, muchas personas me han dicho, ¿y van a tener templo? ¿Van a tener algún edificio? Porque para muchas personas ir a un templo representa paz, meditación, representa reflexión, etcétera, etcétera, oración, pero para muchas no. Entonces, ¿qué tan fundamental es el templo en el crecimiento y acción de la iglesia hoy? Y número último, ¿qué acciones le ha impedido la pandemia realizar a la iglesia? ¿Qué acciones? Son 5 preguntas de reflexión. Yo quisiera que ustedes las anotaran, les tomaran una fotografía, etcétera, para que pudieran reflexionarlas con su familia, con sus hermanos en Cristo, con su pastor, ¿por qué no? Con los líderes de la iglesia. Bien, esto se va a terminar ahorita nuevamente. Se fue rápido los 40 minutos. Quiero nada más, hermanos, ya concluir con esta última filmina. Mire, ya es la última filmina nada más. Quiero concluir. Hágame el favor de conectarse una vez más ahorita que se desconecte esto y ya cerramos la sesión. No vamos a tardar 40 minutos, solamente explicar la última filmina y hacer unas conclusiones que son importantes, la participación que usted está teniendo en este momento. Entonces, me hace el favor de volverse a conectar en la misma liga, si es tan amable. Terminamos aquí con esta sesión y nos conectamos otra vez. Gracias.